Solo las esmeraldas llenan los ojos sin saciarlos. Ningún color resulta más grato a la vista. Miramos con avidez el verdor de las hierbas y las hojas en los árboles, pero nada es comparable al fulgor de la más preciosa de las gemas. Ni la oscuridad, ni los rayos del sol, ni las lámparas, nada afecta a su mágico brillo. El placer que produce la visión de las esmeraldas no tiene comparación posible, y la sola contemplación de la suavidad de este verde amortigua incluso la fatiga. Las palabras de Plinio el Viejo traen hasta nosotros la enorme fascinación que las esmeraldas ejercieron sobre el mundo antiguo y aún pervive entre nosotros con todo su vigor. Estas piedras son las más resplandecientes y valiosas de una familia muy peculiar y diversa. La familia de los berilos engloba muchas variedades diferentes y algunas de ellas tienen nombre propio. Así conocemos la variedad de bello color verde como esmeralda. La variedad color cielo o mar es la aguamarina. Conocemos la variedad rosada, conocida como morganita, y también una amarillenta originaria de Rusia, llamada heliodoro. Y la más rara de ellas es el berilo rojo proveniente de las montañas Wah-Wah en Utah, Estados Unidos. El berilo es un silicato de aluminio y berilio que en estado puro es incoloro. Cristaliza en forma de prismas hexagonales. Su dureza es alta, entre 7,5 y 8 en la escala de Mohs. Por lo tanto, es más blando que el diamante, el rubí y el topacio, pero resulta más duro que el cuarzo o la turmalina. Un peculiar entorno geológico condiciona el origen de los distintos berilos. La abundancia de los elementos colorantes como impurezas en un entorno concreto determina las distintas variedades de esta gema. La magia del color habita en el berilo. El verde único y aterciopelado que ha colocado a la esmeralda entre las más preciadas gemas se debe a una impureza. Mínimas trazas de cromo o vanadio son suficientes para producir el intenso color de la esmeralda. Esmaragdos, piedra verde, es la palabra griega de la que proviene su nombre actual, aunque su origen puede ser aún más antiguo remontándose al persa o al sánscrito. Faraones egipcios y emperadores romanos, sultanes, reyes y marajás hicieron de las esmeraldas sus joyas predilectas. Poseerlas quizás significaba mucho más que un hermoso adorno. En ellas poseían también algo de una naturaleza indómita, cuyo hechizo y color parecen enterrados para siempre en las misteriosas piedras verdes. El origen de la gran mayoría de las esmeraldas de la antigüedad procedían del reino de los faraones y de un solo yacimiento, el de Coseir, la más antigua y casi única fuente de esmeraldas del mundo antiguo. Al norte de Edbai, cerca de la actual frontera entre Sudán y el Alto Egipto, entre las laderas de Jebel Sikaid y Jebel Subara, se encuentran las míticas minas de Cleopatra, como son mundialmente conocidas. Bajo un inclemente desierto de torturados perfiles, donde solo el sol y la arena pueden existir, se guardaba un inmenso tesoro que miles de obreros se afanaron en desenterrar. Su explotación parece probada ya en tiempos del faraón Sesostri II, 1650 años antes de Cristo.
Las gemas se buscaban tanto en explotaciones en la superficie como en el subsuelo en pozos de hasta 240 metros de profundidad. Algunas de las minas de Qusair eran muy amplias, pudiendo trabajar en ellas hasta 400 hombres. Los egipcios mantuvieron abiertas estas minas durante más de 3000 años. Este yacimiento pasó a la historia con el nombre de una reina que tenía por costumbre regalar esmeraldas con un grabado de su rostro, Cleopatra. Posiblemente Julio César o Marco Antonio fueron felices poseedores de alguna de estas piedras doblemente valiosas. La ambiciosa reina las adoró casi con tanta fruición como al poder. Sus joyas pudieron incluso acompañarla en el último viaje al más allá. De hecho, las esmeraldas eran utilizadas por los egipcios como sustitutos de los órganos vitales en las momias. Pero fue la belleza viva de las esmeraldas la que de verdad logró domeñar el tiempo sin perder un ápice de su embrujo. Las minas de Cleopatra fueron abandonándose paulatinamente hasta convertirse en una leyenda en pleno medievo. No sería sino en época napoleónica cuando se desveló por fin el misterio. Gracias al trabajo de Cayo y por encargo del virrey de Egipto, fueron descubiertos restos del pasado esplendor de estas minas. Al otro lado del mar, y en un mundo que los egipcios ni siquiera llegaron a imaginar, las esmeraldas también eran consideradas divinas y objeto de culto. Aztecas, mayas e incas las apreciaron con similar pasión. Todas sus esmeraldas procedían de un único lugar, los valles del oriente de la actual Colombia, donde vivían los indios muzos. Asimismo, en el valle peruano de Mantú se adoraba la diosa Esmeralda. Un magnífico ejemplar de esmeralda del tamaño de un huevo de avestruz servía de reclamo a los sacerdotes para hacerse con todas las esmeraldas que aparecían en su territorio. Habían convencido a los devotos de que la diosa era feliz cuando recibía a sus hijas perdidas. A cambio, concedería al donante protección contra el mal, amén de vigilar la castidad de las muchachas y la fidelidad de las esposas. El fabuloso tesoro de esmeraldas, acumulado durante años y años a costa de la castidad femenina, pasó en su mayoría a manos de unos extraños dioses con pelos en la cara, llegados del otro lado del océano, montados en monstruos desde los que escupían fuego asesino. La cruz derribó a los otros dioses, apoyada en las espadas de los conquistadores españoles, ávidos de riquezas. Los fabulosos ejemplares que viajaron hacia la metrópoli en las entinas de los barcos españoles devolvieron el protagonismo a la esmeralda en Europa, perdida desde la caída del Imperio Romano. Los galeones cargados de piedras fabulosas surcaban sin descanso el Atlántico para enriquecer la corte del monarca más poderoso del mundo. Pero muchos jamás llegaron a puerto, arrastrando consigo sus tesoros. El impresionante tesoro de Nuestra Señora de Atocha, hundido en el Caribe en 1622 y recuperado recientemente, nos da una pequeña idea de lo perdido. Los conquistadores españoles estaban más interesados en el oro, los diamantes y las perlas que en las esmeraldas. Prefirieron vender la mayoría para conseguir esas otras riquezas, sin saber que las gemas que despreciaban llegarían a valer miles de veces más que su ansiado oro. De este modo, los más hermosos ejemplares de esmeraldas americanas llegaron a lugares donde eran valoradas desde antiguo. Pasaron a engrosar los fabulosos tesoros de marajás y sultanes indios, persas y del Imperio Otomano. Aunque los tesoros de los caciques y de los templos quedaron por fin esquilmados o imposibles de encontrar, como la diosa Esmeralda ocultada para siempre por los sacerdotes, las esmeraldas siguieron llegando al viejo mundo.
Venían procedentes de las minas que los españoles encontraron en la actual Colombia. Cuando Gonzalo Fernández de Quesada y sus hombres conquistaron estas tierras en 1537, se adueñaban sin saberlo de la tierra de las esmeraldas. Los actuales yacimientos de Muzo, Chivor y Coscuez descubrieron a los conquistadores sus tesoros en forma de las mejores esmeraldas del mundo. Aún hoy siguen siendo especialmente fértiles esas minas de la cordillera oriental de Bogotá. En estas venas blancas que surcan la tierra, continúan encontrándose los más hermosos, grandes y mejores ejemplares de esmeraldas. Las empresas concesionarias realizan el primer y primordial trabajo de extracción. El dueño y sus obreros se reparten el resultado, quedándose el primero con los ejemplares más grandes y dejando los demás para sus empleados. El aislamiento y lo mucho que hay en juego hace de este territorio un lugar infinitamente peligroso. Los bandidos campan por sus respetos y solo la ley del más fuerte rige en esta jungla. En el fondo del valle espera un ejército de desesperados. Aferrados a la montaña en poblados que solo tienen nombre y ni siquiera leyenda, viven los huaqueros. De cuando en cuando, una ola de detritus abandonados por las empresas extractoras baja hasta el valle. Miles de manos escudriñan el negro tambre. Día tras día pelean por un puñado de barro a la búsqueda de un sueño que por una vez tiene color. Un espléndido fuego verde hierba. No hay amigos ni colaboradores entre los huaqueros. Cada uno lucha por un lugar con la angustia de pensar que la posibilidad de una vida mejor haya pasado de largo bajo sus pies. A la salida del valle aguardan los esmeralderos. Enjollados y ostentosos, compran el producto de tan duro trabajo. Ellos conocen su precio, los huaqueros no. Desde 1946 están apareciendo en Chivor y Muzo unas peculiares gemas conocidas como esmeraldas trapiches. Su forma tan particular se debe a un prisma hexagonal cuyos intersticios están compuestos de berilo incoloro de grano fino. Brasil es más conocido como productor de otras gemas, pero no deja de ser el país que mayor cantidad de esmeraldas produce en la actualidad. De una manera un tanto anónima, Brasil explota sus minas y envía sus gemas a Hong Kong y Tailandia para su tallado. Al contrario que en Colombia, las minas brasileñas como esta de Nova Era suelen explotarse bajo tierra. Se excavan y entiban pozos de reducido tamaño, cuyo acceso es realmente difícil hasta encontrar la calcita que acoge las gemas. La breve historia de las esmeraldas brasileñas comienza en 1963. Ese año, el famoso explorador Jules Sauer, junto a un pequeño grupo de garimpeiros, descubrió un yacimiento en el estado de Bahía.
Desde entonces, Jules Sauer y su hijo Daniel tuvieron que luchar a brazo partido para que estas gemas fueran universalmente reconocidas como esmeraldas. El problema estribaba en que su color le venía de la contaminación de vanadio y no de cromo como las colombianas. Hoy, ambas son mundialmente reconocidas como esmeraldas naturales. Las esmeraldas de mayor tamaño pasan a manos del dueño de la explotación. Los empleados de la mina tienen derecho a una segunda criba del material. Todo está perfectamente reglado y organizado. El enrarecido clima de violencia que reina en las minas colombianas aquí no tiene razón de existir. Fuera del recinto alambrado de la mina, aún esperan grupos de buscadores que criban por tercera vez lo extraído de la mina con el permiso de la empresa. Y aún encuentran esmeraldas suficientes para su sustento. Mientras el planeta Tierra se decidía por el rostro que iba a forjarse durante las siguientes miríadas de años, se iniciaba un peculiar proceso geológico que iba a culminar en los berilos. Las rocas, que entran en contacto por la fricción de dos placas tectónicas, sufren tan altas temperaturas que llegan a fundirse. El magma de naturaleza granítica resultante de esa fusión tiende a subir hacia la superficie agrupado en bolsas. Algunas no consiguen su objetivo y quedan atascadas a medio camino, iniciándose en su interior un lento proceso de enfriamiento. Esto provoca una acumulación residual de gases y magma en la cúpula de la bolsa. Entre ellos se encuentra disuelto berilio, así como otros elementos que en forma de impurezas podrían dar lugar a las distintas variedades de berilo. Si las condiciones son adecuadas, llegan a recorrer grandes distancias hasta encontrar una roca a la que puedan atacar químicamente. La reacción resultante supone la cristalización de los berilos y el último acto de este impresionante proceso de creación. El delicado color azul pálido o azul verdoso de las aguamarinas se debe a estar contaminada por hierro ferroso. Esta sociedad mineral hizo famosa la aguamarina desde antiguo. Le llamaban berilo y recibió engarzado en un cetro de oro a Alejandro Magno cuando llegó al reino de Sof en la India. Plinio el Viejo alababa su delicado y puro color, robado al océano, y se maravillaba de la capacidad de la aguamarina para desaparecer en el agua. La forma en la que hoy día son extraídas de la tierra las aguamarinas es bastante rudimentaria. A golpe de mazo se entiba una porción de terreno dentro del cual se empieza a cavar hasta sacar a la luz las aguamarinas. A diferencia de las esmeraldas, las aguamarinas suelen aparecer en cristales grandes sin taras. Su forma hexagonal facilita tallados de gran tamaño.
Presentan unas estrías paralelas en el borde del prisma que en ocasiones son tan pronunciadas que acaban por darle al agua marina una forma casi cilíndrica. Un origen más extraño es el atribuido a otro berilo, el Heliodoro. Una controvertida hipótesis atribuye una procedencia extraterrestre al Heliodoro, asociándolo a meteoritos estrellados contra la Tierra. Su nombre, regalo del Sol, sería así una feliz premonición de su origen estelar, si bien se debe a su intenso color amarillo producto del hierro férrico. La nutrida familia de los berilos se completa con otros miembros menos conocidos, pero de innegable belleza. Destaca con luz propia el rojo grosella de la bixbita, que solo es posible encontrarlo en Wawa, en el estado norteamericano de Utah. Tanto en su lugar de origen como en los principales centros de tallado, el lapidario prefiere sobre todo aquel tallado de los berilos que en su proceso pierda la mínima cantidad de material. Por regla general, los berilos son tallados en escalera con los ángulos truncados y una forma cuadrada o rectangular característica. De hecho, esta forma es conocida como talla esmeralda. Con ella se prima el color sobre la reflexión de la luz, al tiempo que permite ver el interior. Los berilos, con su más destacada hermana a la cabeza, siguen transmitiendo en cada fulgor la pasión que devoró a Cleopatra, inspiró al sabio Plinio y llevó a españoles y portugueses a arrostrar peligros sin cuento en las selvas sudamericanas. Desde el siglo XIX se venía experimentando con diversos métodos para crear esmeraldas en el laboratorio con ningún éxito. Fue el profesor Carroll F. Chatham quien por primera vez cultivó una esmeralda de 1 quilate de peso. Este método ultra secreto en sus aspectos fundamentales consiste en 45 fases distintas. El proceso completo precisa 10 meses, tiempo necesario para la maduración de las esmeraldas. Solo a los ojos del microscopio es posible averiguar el origen real de unas u otras gemas. Intriga, romance, aventura, tragedia y sofisticación. Todo cabe en la más hermosa de las piedras verdes. Quizás la magia de la esmeralda se derive de su color de vida o de su antiquísima relación con nosotros. En cualquier caso, el poder seductor de la esmeralda permanece invicto por los siglos de los siglos, porque nada es comparable al fulgor de la más preciosa de las gemas.